es el papá, trabaja vendiendo seguros desde la casa. Ella es la mamá, pasa todo el día en la cocina. Ella es Fefi, o sea yo, y paso todo el día haciendo contenido. Ella es Vane, la mamá de la consentida de la casa, Julieta. Él es Maxi, el peludo de la casa. Él es David, es futbolista y obvio es el papá de Julieta. Y él es el nene, o sea, Steven, que si no está trabajando, está haciendo ejercicio. Y juntos somos los Oliveira, el reality en cuarentena. ¡Es una visita especial! ¡Mira quién es! ¡Hola! ¡Ay! ¡Se me cayó! Ajá, sácate los guantes, sácate todo. Dale. Adiós. Sí, te vas a desvestir, desvístete, No, pero ahí no, que esa es la comida desinfectada. ¡Buenísimo! Recibimos una visita especial en la casa por primera vez. Ahí está, ahí está. Los guantes, quítatelos. Los guantes. Bienvenida. Ya nos traje una torta, es un regalo especial. Ajá, el regalo especial. Aquí está. Sí, antibacterial, aquí. Regalo especial que recibimos en la casa. Nene, tía, visita. Primera visita oficial en cuarentena. Ahí está. ¡Ya va! ¡Está preparado! Bienvenido. Y papi, nene, ven a ver. El encuentro especial en esta casa. La primera visita que recibimos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? Ay, tienes mucho tiempo sin verla. No llores. ¡Dale! Ay, lo que pasa en cuarentena. Ay. Gracias por la torta, tía. ¿Qué está pasando? Ay, la primera visita. Mira, está muy bien. Mi primera visita viene, no sea caro. En verdad fue muy emocionante ver a mi tía llegar porque, bueno, sé que ella había hablado con mi mamá, pero no sabía que mi mamá le había dado permiso porque no habíamos permitido dejar entrar a nadie. O sea, nadie puede entrar en esta casa por la bebé, que es recién nacida. Y el momento más hermoso de mi tía fue definitivamente cuando vio a Julieta, porque fue la primera vez. Sabes que los bebés crecen muy rápido y cuando se encontraron fue muy emocionante. De verdad que ese encuentro nos hizo llorar a todos. Sentí demasiada emoción cuando vi a tía entrar por esa puerta porque extraño demasiado a mi familia. Siento que bueno, esta cuarentena nos ha pegado fuerte porque teníamos mucho tiempo viendo a los abuelos casi que todos los días y a las tías, y ahora no las podemos ver, entonces se me rompió el corazón cuando vi a tía entrar. Primera vez en cuarentena recibimos una visita en la casa. ¡Abrácense! ¡Coronavirus! ¡Ay! Por primera. Ya, Maxi, ya. Vámonos conmigo, vámonos. Emoción, afecto, amor, ganas de abrazar, muchas cosas que uno anhela en estos momentos cuando te separan de tus seres queridos por tanto tiempo. Ay, cuando tía vio a Julieta yo lloré demasiado, me dio demasiada nostalgia porque bueno, sé que se está perdiendo la mejor parte de ella porque verlos crecer es la parte más bonita de los niños. Bueno, nosotros recibimos a Carolina en mi casa porque ella era una de las personas que me había dicho, sí, Dalia, tengo
demasiada nostalgia. Y no sé, me paro en las mañanas así como que estoy perdiendo el tiempo de no ver crecer a Julieta. Y entonces conversé con Humberto y le dije, bueno, ¿qué tal sería si ella viene y que se desnude prácticamente en la entrada y después entre y podamos verla? Y fue muy emocionante, lloramos. De hecho, yo tenía así tanto nervio que no la abracé. La abrazó primero Humberto y después la abracé yo. Y bueno, fue bien lindo. Por primera vez en cuarentena recibimos visitas. ¡Ay, qué guapa! Bienvenida a nuestro reality. ¿Qué le tienes que decir a la gente del reality? Ella es mi tía. Hace unos postres espectaculares. Miren esto que nos vamos a comer hoy. Ese fue el único motivo por el cual entrar a Mentira. ¡Qué rico! Toma para que planifiques tu venta. ¡Ay, regalo especial! Por ser nuestra primera invitada especial. Bueno, yo creo que mi otra tía se puso un poco celosa y mis abuelas también, porque bueno, la regla es nadie entra a la casa de los Oliveira. Y pues mi tía entró y nos vino a traer la torta, vino a ver a Julieta y eso como que fue un poquito injusto para los otros miembros de la familia. Bueno, los otros miembros de la familia tengan paciencia, que van a venir uno por uno. Yo estoy segura que va a ser así. Y va a llegar un momento que vamos a podernos abrazar todos y la primera reunión va a ser aquí en mi casa. La ventaja tiene que ser igual para todas. O sea, si le estamos dando condición a una, tiene que ser a otra. Pero bueno, se presentó el momento, era la oportunidad y bueno, se la ganó. Se la llevó Carolina. Yo siento que en algún momento ella va a venir. Yo invité a tía Fátima, pero ella no pudo venir. Así que en algún momento irá a venir. Bueno, mis abuelas siempre se pican, pero ellas saben que las amamos y bueno, ellas no pueden salir ahorita. Hablando por primera vez. Se hablan. Solo hablan entre ellos. Ellos se caen medio mal, pero... No, mentira, yo no se caen mal. Esa me vino ya a las 12 de la noche, nos tocó la puerta. Eso es verdad, nos tocaron una puerta a las 12 de la noche. ¿Te asustaste? Y... Hola. Ay, tía, gracias por la torta, de verdad. Qué delicia. Qué delicia. ¿Te quema? Coño, se pegó rojo siempre. Te cantaron, mami. Te cantó, tía. Ay, y se va nuestra visita. Despídete de Julieta. Chao. Ajá, ya va. ¿La agarra? Bueno, ya me lavo las manos. Chao, mi amor. ¡Chao! ¡Te amamos! Eres nuestra primera visita en cuarentena. Creo que no les hemos mostrado en el reality que compramos una hamaca y aquí pasamos gran parte de nuestra tarde. Es un día especial porque vino mi tía. Así que gracias a Dios pudimos estar en familia. Los quiero mucho, gracias por tanto amor que le están dando a este reality. Gracias por amar tanto a mi familia, que es lo más importante para mí. Y bueno, todos aquí lo más importante para todos nosotros en nuestra familia. Nene. Este es mi nene en un atardecer tocándome la guitarra, pero no quiere que lo grabe. Sígueme cantando, que está romántico. La gente se va a enamorar de ti y va a dejar de decir que eres un amargado. Ay, anda, cántame. Anda con papi, anda. Es que me da pánico escénico y tú me pones a grabar, no te puedo hacer nada. Pero cántame. Mis tías siempre fueron las que nos consintieron demasiado, así que estoy muy muy feliz de que haya podido venir, y también me hace sentir como me da un poquito de esperanza de que ya todo esto va a acabar muy pronto y que ya todas las familias en el mundo se van a poder encontrar. Sabes que tengo una amiga que está en España y tiene su esposo en Italia y todavía no lo puede ver porque él quedó atrapado en Italia cuando comenzó la cuarentena, así que espero que todo esto pase y mucha fe en Dios y oremos mucho 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 para que
próximamente todas las familias se puedan encontrar. Bueno, yo les digo que tengan mucha fortaleza, que de igual manera, gracias a Dios, tenemos los medios de comunicación que antiguamente no se tenían. Pienso que es de bastante ayuda. Comunicarnos y conversar lo que sentimos, porque es un tiempo un poco difícil, pero ya esto va a pasar, yo sé que va a pasar. Tengan fuerza, porque sé que no tengan fuerza, ya va. Que se amen, que se quieran, que de alguna manera llamen por teléfono por así sea 5 minutos a preguntar cómo estás, cómo amaneciste, cómo te sientes hoy, porque creo que es una manera de mantener a que todos nos mantengamos activos, que ese amor que existe y que ahorita por esta situación estamos separados no se apague y sé que de alguna manera es lo que Dios quiere. Bueno, tengan fe y esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde, así que siento que nos vamos a volver a ver todos pronto y nos vamos a abrazar muy fuerte. Y así terminamos nuestro día. Vanessa sigue obstinada. El nene sigue viendo cosas en su teléfono. David se come una mandarina. A esta hora no se puede comer fruta. Tiene hambre, pero sirvan algo para comer. Pero si vamos a jugar. Ya va, no vamos a jugar. Sí, tiene hambre primero. Primero vamos a jugar. No, ¿cómo se juega con hambre? No. Ya todos tenemos pijama. Ay, qué bello. ¿Vamos a jugar a una cosa o vamos a comer? Yo quiero jugar, pero... Pues David, mantenete ahí con la mandarinita. No. Mickey, juguemos a Mickey. ¿Les parece que tiene hambre, amigos? La compro. ¿Cuál compras, mami? La electricidad. Electricity. Mami, la electricidad no es tan buena comprarla. ¿Por qué me estás quitando el sueño? Te estoy quitando. Te los estoy dando, pero es que te tengo que dar uno por uno. Miren mi tarjeta, obvio, es morada. Y llevo 2 propiedades. Voy a ganar. 8. Verde, azul. El avión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Yo 7, soy los 8. patines. Págale a Mr. Humbert. Mi papá cobra el teléfono y el avión. 250. Steven es el carrito. Adivinen que es mi mamá. Recuperaste ya, Mientras nosotros jugamos, Otro turno. Juli duerme. O pagar otro turno y Ay, no, mío, Pichi. no puede pagar. Sí, pobrecita, pero no dejan de hacer ruido. ¿Cómo que gracias a Dios? O sea, porque estaba perdiendo, gracias a Dios. O sea, te picas porque vas perdiendo. Vas perdiendo. Picado. Demasiado picado. Va perdiendo. Y este también va perdiendo y también es un picado. Ahí está. ¿Qué va a hacer? Ok. La compro. El nene está sirviendo la cenita. Nene, gracias. No. Muy rico. Pero La salsa de Mamá me para comprar una verguita. aquí Steven nos está ganando a todos. No, Vanessa tiene todo el dinero. Vanessa es millonaria. Vanessa es millonaria, Steven es pobre, pero tiene las propiedades más caras y aquí se está agarrando. Y David ya quiere ¿qué? ¿Qué es lo que quiere? Caer ahí en azul. ¿Para qué? Para perder. Ya está picado, Ey, David es sí. muy picado. Te doy estas 3, ¿verdad? Y te doy 3 millones. David, que molles a aceptar. 3 millones. Dale, 3 millones por esto. Nada, porque hoteles y ver acá hago yo aquí, cacho. ¿Qué piensas de la negociación de David? Yo estoy tranquilo aquí con mi complejo vacacional. Se faltan 3 Son millones 2 y 300. 16. Ah, tenéis 2 Seguimos. millones. Miren Tengo 2 todo millones lo que 600. tengo. Acá se nos da uno cada uno. 2 millones. Más lo que yo tengo. Dilo. Cuando son las 1 de la mañana, díganlo. Díganlo. ¿Quién ganó el juego? ¿Quién ganó el juego? ¿Quién? ¿Quién? Ay, Pablo, O sea, va 52 millones. Bueno, 52 va ganando, pero no millones ganado. aquí. 5 minutes later. ¿Ganó el juego? ¿Quién ganó el juego? Miren cómo se van estos perdedores. ¡Perdedores! Miren esto. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Perdedores a la 1 de la mañana. Se fueron picados. Pepi tiene todas las propiedades. Bueno, mami, gané. Gané el juego, mami. La di. Hasta luego. He ganado el juego. No tengo más nada que decir.
Gracias, papi, gané. Gracias, le gané a Steven todo lo que... ¿Qué se siente perder, amor? Pobrecito, amor, perdió. Y con David y Vanessa muy picados, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Mua! Perdón, quería hacer así. ¿Qué? No. Bueno, yo normalmente soy princesa, pero literal en el capítulo de hoy fui Esperancita. Limpia, limpia, guarda todo en su lugar.